Bienvenidos a la sesión en línea de hoy. Gracias a todos ustedes por su compromiso, por su puntualidad y dedicación. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, quiero que hagamos un recuento por lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? ¿Qué es la comunicación como expresión humana? Hemos aprendido que la comunicación es parte esencial del ser humano como ser social. No solo comunicamos con palabras, sino también con el cuerpo, el espacio, el tono de voz. Analizamos la comunicación verbal y no verbal, profundizamos comunicación kinésica, proxémica y paralingüística. Además, trabajamos ejercicios para regular la voz, entendiendo que la forma en que decimos las cosas pueden fortalecer o debilitar nuestro mensaje. Todo esto nos lleva a un punto clave. No basta con comunicar, debemos saber cómo estructurar y sustentar lo que comunicamos. Aquí es donde vamos a entrar en un tema súper importante como la argumentación, la semiótica y semiología. Pero antes de iniciar con nuestros temas, quisiera saber cómo van con la evidencia, el video de la comunicación como expresión humana. He visto que varios. Ok, chicos, ok. He visto que varios ya me han enviado sus evidencias y los felicito. De verdad que han trabajado súper bien en la retroalimentación. Les he dejado mensajitos, tips, sugerencias y también felicitaciones porque me han presentado trabajos muy buenos. Entonces, quiero felicitarlos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de nuestro video de la comunicación como expresión humana, podemos trabajarla antes de dar inicio con la argumentación, porque al finalizar nuestra sesión vamos a trabajar el informe creación de contenidos comunicativos. Entonces, me gustaría escucharlos si de pronto tienen alguna duda, sugerencia, algún comentario o algo, estoy presta a escucharlos y a resolver las dudas. Entonces, antes de iniciar a escucharlos, si está todo claro, me levantan la manito y continuamos, ¿ok? ¿O tenemos alguna duda, chicos? Ok, bueno, confío en ustedes y que todo esté muy claro. Ok, como les venía contando, hoy vamos a trabajar un tema súper importante como lo es la argumentación. A ver, ¿qué es la argumentación? La argumentación es la capacidad que tenemos los seres humanos de defender una idea con razones claras, coherentes y fundamentadas. En el contexto del informe y la creación de contenidos comunicativos, argumentar significa no dar opiniones sin sustento, justificar lo que afirmamos, presentar ideas organizadas y con una intención. Un buen tema también convence y explica el porqué de las cosas. También vamos a trabajar la semiótica y la semiología. Tanto la semiótica como la semiología estudian los signos y los significados. En palabras sencillas, analizan cómo interpretamos las imágenes, las palabras, los símbolos, los colores, gestos y mensajes. Nos ayudan a entender cómo un mensaje puede tener diferentes interpretaciones según el contexto. En la creación de contenidos, nada es casual. Un color comunica, una imagen comunica, el orden de la información comunica. Por eso hoy vamos a trabajar cómo estructurar mensajes que no solo estén bien escritos, sino que tengan una intención, tengan coherencia y significado. Entonces, hoy vamos a empezar a comunicar con intención y fundamentos, mis queridos aprendices. Les voy a compartir pantalla y damos inicio a nuestro tema, la argumentación. La exposición de una idea o mensaje como argumento es una de las grandes soluciones de la comunicación.
Según la Real Academia Española, el argumento es el razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien que permite como aprendiz y persona entender los conceptos concretos, sea para aprender, discernir, convencer o negar cualquier posición. Acá vamos a ir desarrollando y decodificando para su descubrimiento. La decodificación y la estructura de mensajes. Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto. Esto marca la situación particular, la pertinencia del mismo, no dando prioridad al hablante o emisor, sino al oyente o receptor. Su sentir y actitud de escucha y el contexto hace referencia al lugar físico en el que se engraje generando la pregunta. ¿Es el lugar adecuado para emitir este mensaje? Chicos, vamos a silenciar los micrófonos, porfa, para no interrumpir. ¿Ok? Listo. Como les venía comentando, para nosotros poder argumentar, debemos decodificar y estructurar nuestros mensajes. Y para poder hacer esto, surge una pregunta. ¿Es el lugar adecuado para emitir este mensaje? Aquí me gustaría que alguno de ustedes me diga qué observa en esta imagen y por qué creen que es importante la decodificación de los mensajes para argumentar. Ok, chicos, alguno de ustedes que me diga solamente qué observa en esta imagen. Es algo sencillo, lo que estamos observando. Vamos a ver quién está acá. Carolina, cuéntame, Carolina, ¿qué observas en esta imagen? Buenas noches. Observo que el jefe está regañando a la chica. Hay una ¿Sí? pareja hablando en otro lugar. Caro, tienes la palabra. Buenas noches, ¿me escuchas? Correcto, sí. Aprendiz, continúa. Em, Observo cómo el jefe, el que está sentado, está regañando a la chica. Ok. Hay otra pareja hablando, una persona Ujú. caminando y otras personas como compartiendo algo sobre el trabajo. Ok, muy bien, aprendiz. Entonces, esta imagen nos lleva a hacernos la pregunta, ¿por qué decodificar y estructurar un mensaje? Decodificar es interpretar y comprender un mensaje más allá de lo que se dice literalmente. No todos los mensajes se entienden igual porque su comprensión depende del momento en que se dice, del contexto, de la actitud del receptor, de la intención del emisor. Un mismo mensaje puede ser aceptado o rechazado, bien entendido o mal interpretado. Todo depende de cómo y cuándo se emite. Entonces, como nos decía la compañera, están en un pasillo concurrido de la empresa. El emisor llega de una forma imponente donde el receptor, el cual no está tampoco en la mejor actitud ya que tiene muchos pendientes. Entonces, nos damos cuenta de que el emisor solicita un cambio de puesto. ¿Es la forma correcta para llegar donde su receptor? No, ya sabemos que el jefe
no está convencido de que su caso sea urgente, no requiere una respuesta inmediata, está en una mañana concurrida de la empresa. Entonces, chicos, ¿cuántas veces no nos pasa esto? Queremos comunicar algo, pero no es el momento ni el contexto adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro mensaje va a perder la intención, ¿cierto? Como vemos en esta imagen. Es claro que el emisor no se dio a la tarea de codificar su mensaje, es decir, dedujo los signos necesarios que se tenían que codificar para que el receptor lograra interpretarlos y llegara a entenderlos, lo que invita a construir la palabra en contexto para que el receptor pueda decodificar el mensaje, apropiar los signos, las señales y asociarlos con las ideas que se tratan de expresar. El mensaje debe llegar claro al receptor. El momento hace referencia a la situación específica en la que se transmite el mensaje. No siempre es lo que se dice, sino cuándo se dice. Y el contexto se refiere al lugar físico, social o emocional donde ocurre la comunicación. Entonces ya nos damos cuenta que aquí no era definitivamente ni el momento ni el contexto. Por eso debemos preguntarnos, ¿es el momento adecuado? ¿Es el lugar adecuado para emitir este mensaje? En comunicación efectiva no se trata solo del hablante, sino del receptor. ¿Está dispuesto a escuchar? ¿Está en una actitud receptiva? Entonces, mis queridos aprendices, ya sabemos a la hora de nosotros emitir un mensaje, darnos cuenta del momento y del contexto. ¿Para qué? Para que nuestro mensaje no se pierda. Entonces, instructora, pero ¿cuál es la relación que esto de la decodificación de los mensajes tiene con la argumentación? Porque para argumentar, nosotros debemos primero comprender el contexto, analizar al receptor, organizar nuestras ideas y elegir el momento adecuado. Un buen argumento no solo tiene razones, también tiene una estrategia comunicativa. Entonces ya sabemos, la decodificación consiste en interpretar correctamente un mensaje teniendo en cuenta el momento y el contexto. La estructura del mensaje implica organizar las ideas de forma clara y coherente. Para argumentar bien, debemos saber cuándo, dónde y cómo comunicar nuestras ideas. Mis queridos aprendices, ¿tenemos alguna duda hasta aquí o continuamos? ¿Está todo claro? Ok. En tal sentido, es consecuente reconocer la estructura del mensaje para que cada quien, desde una mirada constructiva, autoevalúe la manera como está emitiendo sus mensajes, toda vez que la teoría sin un contexto no deja de ser solo teoría. Es necesario entender el concepto de mensaje como la referencia a conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. Comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. Aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Y el trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra intelectual artística. Preguntas reflexivas relacionadas con el concepto de mensaje. Las señales, símbolos y signos que utilizo son apropiados para emitir un mensaje y por tanto soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Esto es para nosotros reflexionar, chicos. ¿Cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje de texto en redes sociales?
Cuando envío un correo electrónico formal o comento una publicación, leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional. Estas preguntas nos van a ayudar a nosotros, chicos, a emitir nuestros mensajes con claridad. Algunas características de los mensajes pueden ser: se pueden traducir a través de texto, imagen, sonidos, los cuales se utilizan de acuerdo a la naturaleza del mensaje. El contenido debe estar articulado con el tema general, además de tener en cuenta, como se mencionó, el momento y el contexto. El mensaje es racional cuando es argumentativo. El mensaje puede ser deductivo, retórico, símil o de comparación, personificación, personificar algunas cosas o animales. Esto nos da paso a la pregunta, observación e interpretación. El profesional que está en permanente aprendizaje y por tanto es inquieto, asume una posición ante una proposición determinada. Freire y Foundés motivan a aprender a preguntar. Toda vez que todo conocimiento comienza por la pregunta, se inicia con lo que tú llamas curiosidad, pero la curiosidad es una pregunta. Por esta razón es que yo les digo a ustedes, tenemos preguntas, tenemos dudas e inquietudes, porque la timidez, es una de las barreras más grandes de la comunicación, ¿cierto? Y obviamente pues no saber escuchar y no estar dispuesto. Por eso es importante preguntar. Ay, no es porque la instructora quiere, no, 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 chicos, es porque si ustedes tienen dudas, hay que preguntar para resolverlas, ¿cierto? Entonces, siguiendo con Freire y Foundés, ¿a qué se le llama preguntar? Preguntar no radica en hacer un juego intelectual con la pregunta, premisa que se estima de gran importancia, toda vez que se tecnifican discursos, textos laborales y académicos, generando un temor disfrazado de silencio frente a preguntas simples que se pueden generar, pero quedan en el silencio. O el individuo deslegitima el derecho a la pregunta obvia, a la pregunta simple, a la pregunta que le inquieta. Conectando a Friday Foundés, quienes al responder ¿qué es preguntar? Refieren vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad. De esta manera, formularse un juego de preguntas ante una premisa, partiendo de lo simple a lo complejo, no solo permitirá dar rienda suelta a la curiosidad, sino también el profesional inquieto se admirará con otras lógicas construidas desde su propia inquietud. Yendo más allá de la pregunta, se hace necesario cotejar pregunta-respuesta de manera que éstas sean interpretadas en contextos pasados con probabilidad de suceder o repetirse. Parafraseando a Freire y Foundés, es necesario descubrir la relación dinámica, fuerte y viva entre palabra y acción, entre palabra y reflexión. Esto motiva a implementar la observación como técnica que objetiviza la información recibida a partir de la formulación de preguntas. Así, observar no es el mero hecho de mirar, como oír no es escuchar. Observar es articular los sentidos de cara a las respuestas que se buscan, de cara a la curiosidad y por tanto llegar a interpretaciones nuevas, complementarias o refutables, dado que pueden surgir nuevas preguntas en la consecución de información frente a un tema de interés o una premisa. Observar desde una mirada crítica, utilizando herramientas de registro, permite construir conocimiento que a su vez se configuran como argumentos que complementan, amplían o refutan un tipo de pensamiento o teoría. Según Campos, Lules y Naleli en 2012, la observación no es una actividad solo practicada por el hombre de la ciencia, sino que esta es una acción cotidiana de los sujetos
que al no ser rígida toma diversos matices de acuerdo al interés de los hombres y a la forma en cómo se utiliza. Por otra parte, Ander Egg en 2003, citado por Campos y Lule, la observación presenta dos acepciones. La primera se relaciona con la técnica de investigación, la cual participa en los procedimientos para la obtención de información del objeto de estudio. Con estos aportes, la observación sistemática que utiliza todos los sentidos y el conocimiento propio se hace con un propósito determinado previamente. Aporta a la recolección de información, objeto de análisis e interpretación. Para la RAE, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Por tanto, dar sentido y significado a un texto o situación real permite aprender el conocimiento y, por tanto, dominio como herramienta vital en la argumentación. Campos y Lule aportan los siguientes criterios a tener en cuenta en la técnica de la observación para que ésta sea objetiva y definida, evitando desviar el tema de estudio. Entonces, los siguientes criterios son: ¿qué o a quiénes se observará para así esclarecer el objeto de estudio? Determinar cuál es la fundamentación con que rige la observación y así establecer la forma de realizarla. Diseñar las guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso, así como la duración y frecuencia de los registros. La funcionalidad de estas guías estará sujeta al tipo de observación que se emplee. Realizar registros de observación con base en las guías según sea el caso para valorar si los tiempos, las manifestaciones o las actuaciones de los sujetos o fenómenos que se registran en ellas son los necesarios para cubrir el tema de estudio. Seleccionar los procesos que aportan el análisis e interpretación de lo observado. Entonces, mis queridos aprendices, me gustaría escucharlos. Me gustaría saber que están conectados, que no tenemos dudas, si tenemos alguna inquietud o si queremos aportar a la clase, bienvenida sea. Hoy los noto un poco más callados. A ver, ¿tenemos todo claro hasta aquí? Uno se preguntan, instructora, pero ¿qué tiene que ver la pregunta? ¿Qué tiene que ver la observación? ¿Qué tiene que ver la interpretación con la argumentación? ¿De verdad? ¿O lo tenemos claro? Porque estos temas no son aislados. Cada uno de los temas que estamos viendo nos lleva a la argumentación, ¿cierto? Todo esto es parte de un mismo proceso comunicativo, desde decodificar el mensaje y su estructura hasta la importancia de la observación, del preguntarnos, de registrar información, de construir conocimiento. La observación nos permite complementar, ampliar o incluso refutar ideas con fundamento. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? Para crear un contenido comunicativo sólido, necesitamos comunicar con claridad, verbal o no verbal, ¿cierto? Regular la voz y la intención, decodificar el contexto y el receptor, observar críticamente la información, estructurar el mensaje y así poder argumentar con fundamentos, porque lo que escribimos
No es solo eso, pasa por un proceso de analizar, de interpretar, de organizar y de sustentar, ¿cierto? Entonces, se puede entender por argumentar como el hecho de aducir, dar argumentos, impugnar una opinión ajena, dotar de argumento una historia, guión o una película. Dicho lo anterior, argumentar es una labor ética del profesional en formación en sus contextos académicos y laborales, de la misma manera que en el contexto social, toda vez que las decisiones que se tomen, los señalamientos que se hagan al otro deben de ser objeto de análisis y argumentación. Nos surge una pregunta clave. ¿Para qué argumentar? Respuesta que se articula a los diversos contextos en que interactuamos. Argumentamos para persuadir, ¿cierto? Para asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada. ¿Para qué argumentamos? Para ampliar una tesis o refutarla, para hacer la presentación de un tema con mayor dominio, para aportar conocimientos, para tener criterio propio desde la objetividad. Listo, ya sabemos que nosotros argumentamos para eso, ¿cierto? Para persuadir, para asumir una postura, para ampliar una tesis, hacer una presentación y dominar el tema, para aportar conocimientos, para tener criterio propio. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo argumentamos? Chicos, si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Ok, listo. Perfecto, chicos. Continuamos. Entonces, ya sabemos para qué argumentamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta respuesta se articula con el tema anterior, pregunta, observación e interpretación. Son elementos constitutivos del argumento que transversalizan la construcción de un argumento. Para argumentar hay que preguntarse, inquietarse, generar hipótesis, ver el todo de una manera holística, no solo observar una parte, sino las partes en relación con el todo. Ejemplo de esto, la construcción de ensayo escrito fundamentaciones objetivas. Un ensayo se compone de tres partes básicas. ¿Cuáles son estas partes? Introducción, cuerpo y conclusión, dotado de aportes estadísticos, científicos o técnicos. ¿Cierto? Además de lo mencionado, para saber cómo argumentar, es necesario saber las formas de argumentación y de acuerdo a esto, el exponente del argumento da la información a partir de la observación, lecturas o ejercicios investigativos suficientes necesarios para construir su argumento. ¿Cierto? Entonces, mis queridos, les voy a compartir un video que nos habla sobre los tipos de argumentos. ¿Ok? Bienvenidos a un nuevo video de Teocom. Formación en comunicación, docencia e investigación. Un argumento, su estructura para respaldar tus ideas. Weston y otras fuentes de consulta que podrás encontrar en la descripción. Sin más preámbulos, empecemos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Empecemos explicando qué es un argumento. Un argumento es una estructura lógica que se utiliza para persuadir o convencer a alguien de una idea, opinión o conclusión.
utilizan para presentar razones justificadas que respalden una afirmación, mientras una opinión es una que no necesariamente está fundamentada en hechos o lógica. Un argumento es una declaración de que utiliza razones y evidencias para respaldar una conclusión. Por ejemplo, la frase "pienso que el café es la mejor bebida del mundo" es una opinión, porque es una creencia personal que no está fundamentada en hechos o lógica. En cambio, si yo digo, el café contiene cafeína que mejora la concentración y el rendimiento mental, varios estudios muestran beneficios del consumo moderado de café. Por lo tanto, el café es beneficioso para la salud y el mental. Es una idea puesto que en este caso existen evidencias que la respaldan. Los argumentos son fundamentales para una comunicación efectiva porque estructuran el pensamiento de manera lógica, facilitan la persuasión, el diálogo constructivo, tomar decisiones informadas y críticas. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. Bien, ahora veamos la estructura básica de un argumento. Un argumento de los siguientes elementos. 1. Afirmación inicial. Es la tesis o idea que se va a argumentar. Es la posición que se quiere demostrar. 2. Premisas. Son declaraciones que proporcionan soporte a la conclusión. Deben ser verdaderas y relevantes. 3. Conclusión. Es la afirmación derivada de las premisas y el razonamiento. Expliquemos esto con un ejemplo. Afirmación inicial. El trabajo remoto puede aumentar la productividad de los empleados. Premisa. Una investigación de la Universidad de Stanford descubrió que los trabajadores remotos eran 5% más productivos que sus colegas en oficina en 2020. Y esta cifra aumentó al 9% en 2022, a medida que las empresas se adaptaron mejor al trabajo remoto y adoptaron tecnologías adecuadas para apoyar este modelo. Conclusión. Por lo tanto, al implementar políticas de trabajo remoto, se puede aumentar la productividad y eficiencia de los empleados. ¿Comprendiste? Creo que es muy obvio que sí. Veamos ahora cuáles son los principales tipos de argumentos que puedes utilizar para respaldar tus ideas o afirmaciones. 1. Argumento por autoridad. Es un tipo de argumento que se apoya en la opinión o declaraciones de una persona o entidad reconocida como experta en el tema. Ejemplo: las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades infecciosas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las vacunas han demostrado ser altamente efectivas para prevenir enfermedades como el sarampión, la polio y la influenza. 2. Argumento por analogía. Establece una comparación entre dos cosas, situaciones o conceptos que son similares en ciertos aspectos relevantes, para concluir que lo que es cierto en uno de ellos también es cierto en el otro. Ejemplo: la mente humana es como una biblioteca. Una biblioteca organiza y clasifica libros para facilitar el acceso a la información. La mente humana organiza y clasifica recuerdos y conocimientos para facilitar el acceso a la información. Así como una biblioteca se vuelve más eficiente con un sistema de organización efectivo, la mente humana puede ser más eficiente. 3. Argumento mediante. Tipo de argumento en el que utilizan instancias o casos específicos para apoyar una afirmación general. Ejemplo: las energías renovables son una fuente de energía eficiente y sostenible. En Dinamarca, el uso de energía eólica ha permitido que el país produzca el 140% de su demanda de electricidad ciertos días,
exportando el excedente a países vecinos. 4. Argumento por causa y efecto. Es un tipo de razonamiento que establece una relación entre dos eventos, donde uno es la causa y el otro es el efecto. Ejemplo, el aumento en el uso del teléfono ha llevado a una disminución en la calidad del sueño entre los adolescentes. Según un estudio de Harvard, el uso excesivo de teléfonos inteligentes, especialmente antes de dormir, expone a los adolescentes a la luz azul de las pantallas, que interfiere con la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. 5. Argumentación por datos estadísticos. Utiliza cifras y estadísticas concretas para respaldar una afirmación o conclusión. Ejemplo, la obesidad infantil está en aumento en los Estados Unidos. La prevalencia de la obesidad entre los niños y adolescentes de 2 a 19 años en Estados Unidos aumentó del 17.1% en 2003 y 2004 al 19.3% en 2017 y 2018, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Estos alineadores invisibles pueden alinear tu sonrisa sin necesidad de usar brackets. Los moons van alineando. De esta forma te hemos presentado los principales tipos de argumentos. ¿Estás listo para utilizarlos? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En resumen, un argumento es una estructura lógica que se utiliza para persuadir o convencer a alguien de una idea, opinión o conclusión. La estructura básica de un argumento es afirmación, premisa y conclusión. Existen 5 principales tipos de argumentos, citando a una autoridad, mediante ejemplos, con analogías, causa y efectos, y con datos estadísticos. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Como conclusión, podemos indicar que los argumentos son las herramientas que nos permiten dar sentido y estructura a nuestras ideas, persuadir a otros y validar nuestras afirmaciones con lógica y evidencia. Al dominar el arte de argumentar, no solo mejoramos nuestra capacidad de comunicación, sino que también fomentamos un diálogo más racional y constructivo en nuestra sociedad. Y de esta forma hemos terminado esta videoclase. Te saluda en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto. Listo, mis queridos aprendices, cuéntenme. Nos queda un poco más claro los tipos de argumentos. Les voy a enviar el link para que cuando tengan la oportunidad los puedan volver a ver el video, ¿ok? Entonces, retomando, la estructura argumentativa, esta puede ser el argumento deductivo. Se construye de lo general a lo particular, de manera que en la parte inicial del argumento se menciona la proposición del mismo. También puede ser inductivo o sintetizante. Este se construye de lo particular a lo general, de manera que en la parte final del argumento se menciona la proposición del mismo. Entonces, nos encontramos también con un argumento encuadrado o circular, que es cuando la proposición